En el tercer año de mi matrimonio con él, me encontré con una vieja publicación que había escrito. En ella describía cómo él y su amor verdadero habían sido obligados a separarse, y no tuvo más remedio que casarse con la hija del vecino que había estado enamorada de él durante años. Y resulta que yo era esa hija del vecino. Un obstáculo en una trágica historia de amor, interpuesta entre el héroe y la heroína. El drama se desarrolló cuando fui a su oficina a buscar a Daryl. Las puertas del ascensor se abrieron, e inmediatamente escuché gritos mezclados con los sonidos de puños golpeando carne. Era la voz de la madre de Daryl. Daryl está casado. ¿Por qué has vuelto? Tu madre se llevó al padre de Daryl. ¿Estás aquí para robarme a mi hijo también? Mujer sinvergüenza. Era la primera vez que veía a la habitualmente digna madre de Daryl perder el control de esta manera. Y Daryl, sosteniendo firmemente a alguien en sus brazos, como si protegiera un tesoro raro. Abrí la boca para llamar su nombre. Pero alguien de repente me empujó. Mi brazo golpeó la esquina de una mesa, y mis palabras se convirtieron en un grito de dolor, asombro. Daryl me miró, soltando rápidamente a la persona en sus brazos, como si quisiera venir a ayudarme. Pero luego vio a su madre levantar una pequeña maceta. Y sin dudar, se volvió a proteger a esa chica de nuevo. La maceta le golpeó directamente en la cabeza. En el instante la sangre comenzó a correr por su cabeza. Los sonidos a su alrededor se volvieron caóticos. Escuché a la madre de Daryl llamando su nombre con angustia. Daryl. La chica en sus brazos sollozando, ¿estás bien, Daryl? Y Daryl, con una voz tan tenue como un suspiro, dijo, mientras tú estés bien. El alboroto terminó con Daryl inconsciente, llevado deprisa al hospital. Antes de irme él sostuvo mi mano y suavemente pronunció mi nombre por última vez, Mila. La madre de Daryl dijo que explicaría todo en casa y me dijo que fuera al hospital a ver a Daryl. Era ya de noche cuando llegué. El amigo de Daryl, Cole, estaba de pie en la puerta de la habitación del hospital. En cuanto me vio, empezó a hablar. Pero le sujeté la muñeca con fuerza, obligándolo a guardar silencio. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Y pude escuchar adentro una voz de chica suplicando con tono juguetón, solo prueba un bocado. Lo hice solo para ti. Daryl bajó la mirada, suspirando levemente. Vivian, no tienes que hacerlo. Antes de que pudiera terminar. Los ojos de la joven ya brillaban con lágrimas, haciéndola parecer tan delicada y lamentable. Daryl dejó de hablar e inmediatamente se tragó la cucharada de gachas que ella le ofrecía. No me pasé por alto el destello rápido de dolor en su rostro. Había sido quemado. Vivian no parecía ser él. Tipo que supiera cómo cuidar a alguien. Cole tiró de mi camisa con su mano libre. Con la cara abatida. Solté su muñeca, viendo que ya había una marca roja allí. Lo siento. Está bien. Ella es de Daryl. Lo sé. Él se congeló por un momento como si fuera a decir algo más. Pero las voces en la habitación de repente se volvieron más altas. Vivian parecía estar llorando. Solo estoy aquí porque no puedo dejar de preocuparme por ti. Te lastimaste por mi culpa. ¿No tengo siquiera el derecho de cuidarte? Daryl. Nosotros claramente nos amábamos tanto. Se escuchó un sonido de tela crujiendo, como si Daryl la estuviera abrazando. Luego las voces se volvieron a bajar, como susurros entre amantes. Mila. Cole pronunció mi nombre de nuevo, su voz temblaba ligeramente. No llores. Cuando toqué mi mejilla, las lágrimas corrían sin cesar. ¡Qué vergüenza! Bajé la cabeza, cubriendo mis ojos. Me iré ahora. Daryl y yo tuvimos una boda relámpago hace 3 años. Yo acababa de terminar los estudios y había regresado al país y mis padres organizaron una fiesta de bienvenida. Daryl vino a recogerme en coche. Ni siquiera la música instrumental relajante en el auto pudo aliviar la incomodidad de no habernos visto en 3 años. Y la nerviosidad de estar a solas con alguien a quien había amado en secreto durante tanto tiempo. Hablamos intermitentemente durante el trayecto. Pero al acercarnos a nuestro destino, de repente mi cinturón de seguridad se atascó. Atascado. Lo forcé torpemente, nerviosa. Daryl se rió entre dientes, se inclinó y lo desabrochó por mí. El tenue aroma de sándalo flotaba cerca de mí. Mi cuerpo se paralizó. Daryl levantó la mirada, notando mi reacción. Y suavemente despeinó mi cabello. Solo han pasado unos años.
¿Por qué ahora estás tan distante? ¿No decías que querías casarte conmigo cuando eras pequeña? Daryl rara vez bromeaba así. Mi rostro se puso carmesí y sentí que el corazón me iba a salir del pecho. Esta sensación surrealista duró durante toda la fiesta. Hasta que, sosteniendo flores, me confesó frente a nuestras familias. Bajo las luces deslumbrantes. El joven que había guardado en mi corazón por más de una década. Con sus ojos brillantes, su sonrisa calurosa en las comisuras de los labios, dijo: he esperado tanto por ti. Vuelve, Mila. Era como el sueño que había tenido innumerables veces cuando era niña. De repente se volvió realidad. En ese momento pensé: debo ser la persona más feliz del mundo. Nuestra vida después del matrimonio fue dulce. Daryl fue muy atento. Me cuidaba durante mi periodo. Se quedaba a mi lado cuando estaba enferma, y constantemente velaba por mí en la vida cotidiana. Todo lo que podía pensar era en lo bien que me trataba. Así que quería ser aún mejor con él. Solo más tarde descubrí. Había cultivado esa paciencia y gentileza poco a poco para Vivian. Si no fuera por un amigo que se topó con su publicación y la compartió conmigo, podría haber permanecido en la oscuridad para siempre. Me he enamorado de la hija de la amante de mi papá. ¿Qué debo hacer? Sé que no debería, pero no puedo controlar lo que siento. Es tan linda como una niña. Siempre me abraza, diciendo que quiere estar conmigo. Para siempre. Cuando mi mamá se enteró, no nos dejó estar juntos. Cuando me quedé con mi mamá amenazó con suicidarse para obligarnos a separarnos. No quiero lastimar a mi mamá. Pero tampoco quiero que esté triste. ¿Estás loco? Imagínate cuánto debe dolerle a tu mamá. Te apoyo. ¿Por qué debería el amor ser separado? Mi mamá presionó demasiado. Sostenía un cuchillo preguntándome si quería a o a ella. En ese momento de repente me di cuenta de que mi mamá se veía mucho mayor. No podía ir en su contra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con ¿No dijiste que querías estar con ella para siempre? Deja de lastimar a tu mamá. Rompí con Mi mamá todavía no estaba tranquila. Me presionó para casarme rápidamente. La hija de los vecinos estaba regresando de estudiar en el extranjero. Crecimos juntos y su madre a menudo decía que le gustaba yo. Mi mamá me dijo que me casara con ella. Me propuse a la hija del vecino. ¿Qué estás haciendo? Ahora has lastimado a otra persona. ¿Y qué hay de Ella es la que más has herido. La publicación terminó con una respuesta a una pregunta. Dijo que se había casado ese día. Ahora él era el esposo de alguien más. Alguien preguntó: ¿y qué hay de ¿Todavía la amas? Y él respondió: sí. La fecha de esa respuesta fue el 14 de julio. A las 10:15 de la mañana de mi boda con Daryl. A las 10 de la mañana, estaba sentada en mi habitación. Vestida con mi hermoso vestido de novia, el maquillaje impecable. Mi mejor amiga estaba junto a la puerta. Lista para que el novio viniera a reclamarme. En ese momento pensé, finalmente estaba a punto de casarme con el hombre que había amado durante 10 años. ¡Qué maravilloso! Esa noche Daryl nunca volvió a casa. Para cuando terminé de leer la publicación, mi rostro estaba empapado de lágrimas. El aire en la habitación se sentía escaso, dejándome sin aliento. Pensé en salir al jardín para tomar un poco de aire. Entre las sombras oscilantes de los árboles, vi una figura familiar a lo lejos. Daryl estaba de pie bajo una farola, Vivian mirándolo hacia arriba, los dos estaban muy cerca el uno del otro. Vivian. No podemos seguir haciendo esto. Ya estoy casado. Ella es una buena persona. No puedo lastimarla. La luz tenue suavizaba el rostro de Vivian. Parecía que estaba a punto de llorar. Pero intentaba contenerse, fingiendo ser fuerte. Lo sé. Simplemente no puedo olvidarte. Por eso regresé. Solo trabajando en tu empresa, viéndote todos los días. Eso ya es suficiente. No debería querer más. Daryl. Me controlaré. Su última frase salió en un desorden total. En el instante en que las lágrimas de Vivian comenzaron a caer.
Pude ver el profundo dolor en los ojos de Darryl, claro como el día. Antes de que siquiera se diera cuenta. Ya había tirado de Vivian hacia sus brazos consolándola. Era una escena tan familiar. Porque cuando yo lloraba, él me sostuvo así tantas veces. Suavemente secaba mis lágrimas y me calmaba. Cada vez que me sentía decaída, Darryl me daba un regalo después. Como si fuera una niña. Yo siempre decía, no hace falta que lo hagas la próxima vez. Él solo me abrazaba y sonreía. Suavemente. Si te hace feliz, haré cualquier cosa. El viento resonaba en mis oídos. Pero aún podía escuchar mi propio corazón rompiéndose. Ese día, pasé de querer desesperadamente correr y confrontar a Darryl. A llorar sola hasta que no pude contenerlo más. Y finalmente a elegir tranquilamente un camino diferente. ¿Dejar que sean felices juntos? No hay manera de que el mundo sea tan amable. Cuando salí del hospital, no me fui a casa. En lugar de eso, conduje a la casa de mis padres. Mamá se veía sorprendida cuando abrió la puerta, luego sonrió. ¿Qué te trae aquí de repente? Forcé una sonrisa, solo. Los extrañaba, eso es todo. Mamá miró detrás de mí. ¿Dónde está Darryl? ¿No vino contigo? Está en el hospital. ¿Qué? Está en el hospital. ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza. Pero el doctor dijo que no es nada serio. Omití la parte acerca de la madre de Darryl. ¿Por qué no estás con él? La sonrisa de mamá se volvió un poco pícara. Siempre había sido de mente abierta, ella veía claramente lo que yo sentía por Darryl, pero fingía no saberlo, mientras me empujaba sutilmente hacia él. Siempre que podía. Después de todos estos años suspirando por él, finalmente conseguiste lo que querías. Agárralo. Fuerte, ¿de acuerdo? No. No es eso. Está muy lejos de ser lo que quería. Apenas me di cuenta. Lo que pensé que era buena fortuna era solo Darryl conformándose con alguien porque no podía casarse con la persona que realmente amaba. Me ha gustado Darryl desde que era pequeña. Mis padres siempre estaban ocupados. Cuando Darryl llegaba a casa de la escuela y me encontraba esperando a mis padres junto a la puerta. Él me acogía. Me ayudaba con mis tareas o veía caricaturas conmigo. Esa noche mis padres nunca regresaron. Me quedé dormida en su habitación mientras leía cómics. Solo para despertarme con una tormenta afuera. Tuve una pesadilla y el trueno me aterrorizó. Lloré por mis padres. Darryl corrió desde el cuarto contiguo, incluso perdiendo una zapatilla en el camino. Mila. Mi rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos, y Darryl no pudo evitar reírse. Agarró una toalla húmeda para limpiarme la cara, consolándome mientras me limpiaba. Está bien, está bien. Era solo un sueño. Pero cuanto más me consolaba, más fuerte lloraba. Finalmente lloré hasta quedarme dormida, sujetando la mano de Darryl. Recuerdo que él estaba de pie junto a la cama, diciendo que se quedaría conmigo. ¿Siempre te quedarás conmigo? Sí, me quedaré. ¿Te quedarás conmigo por siempre, para siempre? Sí, me quedaré. Incluso entonces sabía que las palabras dichas sin pensar no siempre son fiables. Pero si los sentimientos pudieran controlarse, no me habría enamorado de él. Persiguiéndolo como una polilla a la llama durante tantos años. No volví a visitar a Darryl en el hospital. ¿Cuán? ¿O preguntó? Simplemente dije que estaba en casa de mis padres. Su lesión en la cabeza no fue grave. Lo dieron de alta en unos días. Coincidió con el año nuevo cuando vino a recogerme para cenar en casa. Se paró junto a la puerta, alto y elegante, su rostro iluminándose con una sonrisa al verme. Cálido como siempre. Mila, hoy te ves hermosa. Darryl nunca escatimó en cumplidos. Antes me sonrojaba, pero con el tiempo gané más confianza. Y a su vez, él me gustaba aún más. Bajé la mirada, evitando sus ojos. Vamos. Darryl hizo una pausa por un momento. Luego se despidió cortésmente de mis padres. La mamá de Darryl se había calmado para entonces, volviendo a su ser gentil habitual. No quería hablar del incidente de aquel día, y yo fingía haberlo olvidado también. Parecía feliz de verme, tomando mi mano. Mila, compré unos collares y pulseras para ti. Ven a probártelos. La cocina está en buenas manos con los chicos.
Darryl colgó mi abrigo sonriendo, tú ve con ella. Las joyas que compró la mamá de Darryl brillaban bajo las luces, casi deslumbrantes. Ella me ayudó a probarme cada pieza, elogiando perfecto. Después de la última pieza, la cena estaba lista. El ambiente en la mesa era cálido. Pero se sentía un poco cargado, como que algo estaba mal. Todos escondían algo. En el momento en que sonó el timbre, me moví más rápido que Darryl y abrí la puerta. De pie afuera estaba una invitada inesperada. Vivian. Parecía que Vivian había venido apresuradamente, con la frente ligeramente húmeda de sudor. En el breve momento en que me quedé allí en shock, Darryl ya había venido, Mila. Darryl. En cuanto Vivian lo vio detrás de mí, sus lágrimas cayeron. ¿Dónde te fuiste? Te dieron de alta sin decirme, ¿sabes lo preocupada que estaba? Me volví para mirar a Darryl. Mantuvo una fachada calmada, aclarando su garganta ligeramente. Darryl. Lo miré, ¿quién es ella? Darryl no respondió. Vivian me empujó a un lado, corriendo hacia él. En la mesa, los padres de Darryl también la habían notado. Vi cómo la expresión en el rostro de su madre cambió instantáneamente. Tú. Pero el padre de Darryl, sentado a su lado, rápidamente le agarró el hombro. Es la hija de un amigo mío. Solía ser buena amiga de Darryl. ¿De verdad? Sonreí. Conozco a Darryl desde hace más de 10 años. No creo haberla conocido nunca. Ah, la conoció durante los años que tú estabas estudiando en el extranjero. Sonreí de nuevo, dejando pasar su vida. Bueno, ya que estás aquí, únete a nosotros para cenar, dijo el papá de Darryl, añadiendo un tazón y una silla para Vivian. Se suponía que era una reunión familiar, pero de repente apareció una extraña. Vivian se sentó junto a Darryl. Y justo frente a su mamá, siguió amontonando comida en su plato. Todo afectuoso. Cuando recogió otro hongo para colocarlo en su tazón, la detuve. A él no le gusta eso. Miré a Vivian con calma, quitándole la zanahoria que había planeado darle como. Bueno. Es alérgico a L. Las zanahorias. La sonrisa de Vivian se congeló instantáneamente. La atmósfera se volvió tensa. Está bien. Darryl habló de repente, rompiendo el incómodo silencio. Como si quisiera demostrar que realmente no le importaba, tomó un camarón para Vivian. Tal como mencionaba esa publicación. Comida favorita de Vivian. La vergüenza de Vivian desapareció, reemplazada por la alegría. ¿Todavía recuerdas lo que me encanta? Darryl pareció darse cuenta de algo y me sirvió comida a mí también. Mila, prueba esto. Está bueno. Pero no me gustó. Prefería sal y pimienta estofado. O a la parrilla. Cualquier cosa menos simplemente hervido. Observé mientras Vivian sumergía el camarón en salsa, mordiéndolo con una cara de felicidad. Y entonces me di cuenta. Los favorecidos siempre tienen el privilegio de dar las cosas por sentado. Así como Darryl con Vivian. Así como yo con Darryl. De repente la comida en mi boca se tornó difícil de tragar, y perdí completamente el apetito. Dejé los palillos, tengo algo que hacer esta noche. Me iré ahora. ¿A dónde? ¿Necesitas que te lleve?, preguntó Darryl. Lo miré. Mi visión periférica captando la mano de Vivian cubriendo lentamente la suya debajo de la mesa. No, está bien. Me puse de pie y me fui directamente. Llamé a un amigo para salir a beber. Medio borracha, miré a Lucy con la vista nublada mientras ella apoyaba su barbilla en la mano y preguntaba. ¿Qué pasa? ¿Algo te molesta últimamente? Me quedé en silencio, bebiendo trago tras trago. El trabajo va bien, eres hermosa, y tu esposo es el chico del que has estado enamorada durante años. La vida parece perfecta. Mila, con tu vida organizada, si no eres el epítome del éxito. Al menos eres el favorito del destino. Entonces, ¿qué te preocupa? No pude llevarme a decirlo. Lucy no presionó, solo me acompañó mientras bebía en silencio. Terminé abrazado al inodoro y vomitando 2 veces en el baño, estaba tan borracho que no estaba en mí. Sin saber qué más hacer, Lucy llamó a Darryl. Cuando Darryl vino al bar a recogerme, me paré como una estatua bajo la farola en la entrada. Pero en el momento en que lo vi, mis lágrimas comenzaron a caer. Darryl se detuvo sorprendido y sacó un pañuelo de su bolsillo. Mientras limpiaba mis lágrimas, no evité su toque, solo lo miré fijamente. Te pareces mucho a alguien que me gusta, dije. Darryl soltó una risita suave.
¿Cómo se llama? Darryl. Él estalló en una sonrisa, una que floreció como una flor nocturna en la oscuridad. Lo miré, mi mente nadando en mareo. Sentí una abrumadora necesidad de abrir mi corazón. ¿Sabes algo? Me ha gustado por tanto tiempo. Solo que nunca me atreví a decírselo. ¿Cuánto tiempo es tanto tiempo? ¿Qué año es otra vez?, pregunté. Darryl dijo el año y yo conté con mis dedos una y otra vez hasta que finalmente lo tuve. 10 años. La luz desde arriba proyectaba un suave resplandor sobre el cabello despeinado de Darryl, haciéndolo parecer casi transparente. Su hermoso rostro se congeló. ¿No me crees?, pregunté. Él negó con la cabeza. Molesta, agarré mi teléfono y abrí mi álbum privado. Aún mareada, forcejeé con la contraseña, ingresándola mal varias veces. La pregunta era de hace años. ¿Quién te gusta? Una pregunta tan tonta de mis años de adolescencia. Escribí 2 letras. La cara de un Darryl mucho más joven apareció en la foto. Mira esto, dije señalando una imagen. La encontré en el sitio web de la escuela. La foto capturó a Darryl en el sprint final de una carrera de larga distancia. Hice zoom y me encontré a mí mismo, empujado entre la multitud. Él estaba corriendo y yo quería darle agua, pero había demasiada gente. No pude acercarme y al final, él tomó agua de otra chica. Suspiré. Ese momento realmente dolió. Pero más tarde, cuando encontré esta foto en el sitio web de la escuela, me sentí mejor. Aunque no pude darle el agua, estábamos en la misma foto. Me reí, recordando cómo había agarrado esa botella de agua todo el día como un tonto, como si hubiera comprado mi pastel favorito solo para encontrarlo aplastado en el camino a casa. Me había sentido destrozado, pero el momento en que vi esta foto, volví a sentirme lleno de vida, al menos estaba registrado en ese momento de su victoria. Y esta también. Le mostré otra foto. La encontré en el álbum de mi madre. Era de mi 10º cumpleaños, cuando Darryl vino a celebrarlo conmigo. Nos tomamos de la mano, actuando para los adultos. Darryl llevaba un traje pequeño, y yo un vestido esponjoso. Como una pequeña pareja. Incluso la usé como fondo de mi perfil, le dije. Mis amigos seguían diciendo que me veía tan linda de niña. Me preguntaba si él alguna vez la veía, ¿qué pensaría? ¿Mentiría yo y diría que es solo porque la foto es linda? ¿O simplemente admitiría, porque quería que la vieras o porque me gustas? Pero nunca lo hizo. Nunca se dio cuenta. 10 años es tanto tiempo. Estos pequeños cosas que he guardado en mi interior durante tanto tiempo, están tan claras en mi mente. Son interminables. Al final. Mi boca estaba seca, pero no pude terminar todos mis pensamientos sobre este enamoramiento de una década. Y cuando terminé, de repente me atrajo hacia sus brazos. El abrazo de Darryl fue cálido. No solo a través de su ropa, sino en el latido de su corazón y el suave ritmo de sus emociones debajo de él. Me abrazó con tanta fuerza. Su mano tembló un poco. Te amo. Su aliento aterrizó suavemente junto a mi oído. Cálido con un ligero quiebre en su voz. Mila. Yo también te amo. En los brazos de Darryl. Mi cara estaba seca, y el viento frío me despejó bastante. Miré hacia la deslumbrante luz blanca de arriba. Durante mucho tiempo. Entonces hablé suavemente. Mentiroso. Darryl. Eres un mentiroso. Cuando desperté me dolía la cabeza. Darryl me oyó moverme y apareció en la puerta del dormitorio. Mila, te hice una sopa para la resaca. Me froté las sienes y asentí. Después de refrescarme, fui a la mesa del comedor, donde el desayuno y la sopa estaban listos. Me tomé la sopa de un solo golpe. Solo para encontrar un caramelo que había dejado al lado. Mila. Darryl bajó las escaleras, sosteniendo una corbata. Sonriéndome. Me detuve, luego tomé la corbata y lo ayudé a ponérsela. Darryl aprovechó la oportunidad para inclinarse y besar mi frente, murmurando dulcemente en mi oído, espera a que regrese. Justo como cuando éramos recién casados. Me perdí en mis pensamientos por un momento y para cuando volví en mí, Darryl ya se había ido. No mucho después de que se fue, recibí una llamada de un número desconocido.
Contesté y la voz al otro lado me sonaba familiar. Era Vivian. Quería que nos encontráramos. En el camino pensé en todas las maneras en que Vivian podría empezar la conversación. Quizás, como un personaje de novela, declarara arrogantemente, él solo me ama a mí. O tal vez diría que me alejara. Pero no lo hizo. Vivian había llegado antes que yo. Cuando nos encontramos me saludó y comenzó a contarme sobre ella y Darryl. Estuve con Darryl durante 2 años, y él siempre fue tan bueno conmigo. En realidad, siempre supe quién era él. Cuando era joven, lo envidiaba. Tenía una familia feliz, sus padres lo adoraban. Mi mamá nunca se preocupó por mí, no hasta que conoció al papá de Darryl. A veces él venía de visita, trayéndome pequeños regalos. Pero sabía que era solo porque amaba a mi mamá. Hasta que comencé a salir con Darryl. Él es tan atento, siempre preocupado por si estaba comiendo bien, durmiendo bien. Me decía: no te preocupes, estoy aquí, y resolvía todos mis problemas. Sentía que era un regalo del cielo para compensar todo el descuido que había sufrido. Pensé que estaríamos juntos para siempre. Hasta que su madre lo supo. Amenazó con quitarse la vida si él no me dejaba. La voz de Vivian tembló mientras continuaba. Su tono lleno de desesperación repentina, él renunció a mí. Su mirada se desvió hacia mí, su voz suavizándose con tristeza. Por favor, ¿podrías devolvérmelo? Por favor. Realmente lo amo. De verdad. Lágrimas corrían por su rostro cayendo sobre la mesa. Estaba llorando, pero aún así mantenía a sí misma con el orgullo de alguien que una vez había sido amado. No dije nada, solo toqué mi propio pecho. Pero ya no dolía como antes. ¿Por qué no simplemente le dices a Darryl?, pregunté. Pídele que me deje. Y que esté contigo. Vivian se quedó atónita, una lágrima congelada en sus pestañas. Él. No quiero ponerlo en esa posición. Sonreí, mirándola con calma. ¿De verdad amas a Darryl? Sí, respondió. Con firmeza. Pero yo me reí. Entonces dime, ¿cuál es la comida favorita de Darryl? Vivian guardó silencio. Su boca abriéndose y cerrándose, incapaz de pronunciar una palabra. Si estaban tan enamorados, ¿por qué uno vacilaba y el otro no se daba cuenta? Tal vez mi risa la había provocado, ya que la expresión de Vivian cambió de suavidad a enojo. Mila. Si insistes en hacer esto, no me culpes. Él nunca me dejará ir. Vivian no solo hablaba por hablar. Cuando Darryl llegó tarde a casa del trabajo, noté la leve el aroma a durazno que una vez había olido en ella. Estaba acurrucado en el sofá, viendo un anime. Darryl se cambió los zapatos e intentó abrazarme. Me esquivé. En la pantalla, la protagonista femenina confesaba al protagonista masculino. ¿Quién dudaba? Ella le preguntó si la amaba. Miré a Darryl. Él me estaba mirando con los ojos llenos de solo yo. Igual que cuando éramos niños, y él se sentaba conmigo después de la escuela, viendo anime mientras yo hacía mis tareas. Darryl. Hablé con seriedad. Siempre pensé que si me casaba, sería con alguien a quien amé. Darryl sonrió, inclinándose para levantarme del sofá. Me miró, su mirada sincera. Mila. Ya me casé con la persona que amo. Bajé la mirada. Mentiroso. Vivian no ha desaparecido de mi mundo, aunque Darryl hace su mejor esfuerzo para mantener las cosas tranquilas en la superficie. Pero ella está cada vez más escandalosa. En medio de la noche el teléfono de Darryl sonó, despertándome de mi sueño. Cuando abrí los ojos, lo vi apresurándose a ponerse la ropa. Al notar que estaba despierta, parecía arrepentido. Lo siento, Mila. No quería despertarte. Tengo que salir un rato, dijo. Añadiendo, vuélvete a dormir. Asentí acostada en la cama, observando cómo salía de la habitación. Abajo escuché la puerta cerrarse de un golpe. Ahora completamente despierta, me di cuenta de que había escuchado algo, la voz de Vivian. Ella lloraba suavemente, su tono era frágil, diciendo que había alguien afuera de su habitación, llamando a su puerta y ventana. Tengo mucho miedo, decía ella. Darryl, ¿podrías venir a quedarte conmigo?
Realmente tengo miedo. Incluso un niño sabe que cuando tienes problemas, llamas a la policía. Pero ella eligió llamar al marido de otra persona. El día que el pronóstico del tiempo predijo la primera nevada. Darryl y yo habíamos hecho planes para cenar. Cuando fui a su oficina al mediodía para encontrarme con él. Parecía dudoso. Darryl, pregunté. Hoy, tengo un amigo que visita del extranjero. No lo he visto en años, dijo. Tal vez no pueda ir esta noche. Está bien, respondí. Darryl sonrió, pero pude leer un sentido de alivio en su rostro. Te recogeré esta noche. ¿Dónde estarás?, preguntó. Le di una dirección, y él asintió. Me dirigí a un restaurante en el centro. Junto a las ventanas de suelo a techo. Un pianista tocaba en el salón principal. La música fluía como un arroyo suave. Aunque habían pasado años, mi amiga Zoe y yo retomamos. Exactamente donde lo dejamos, charlando sin parar durante nuestra comida. Al caer la tarde, la nieve comenzó a caer. En suaves copos. Zoe miró afuera con deleite. Acabo de regresar, y ya está. Nevando. Tengo una suerte increíble, exclamó. Sonreí y miré hacia la plaza. Había bastantes personas caminando por las calles, y varias parejas tomándose de la mano. Entre la nieve que caía. Una chica de repente se inclinó y besó a su novio. Observándolos me congelé. El restaurante estaba cálido. Sin embargo, de repente sentí como si estuviera sumergida en hielo, mi cuerpo entero se tensó. ¿Qué te pasa? Zoe siguió mi mirada. Cuando vio a la pareja besándose, su expresión se suavizó. Con comprensión, y se rió. Dicen que las parejas que se besan durante la primera nevada serán felices juntas para siempre, bromeó. Mila, ¿estás extrañando a tu esposo?, preguntó. Gracias por pasar una noche tan romántica conmigo. Me quedé en silencio, mi mirada se quedó en la pareja cariñosa mientras finalmente se separaban del brazo, paseando por la calle nevada. Después de una larga pausa, dije, ese es mi esposo. Vi el mensaje de Darryl cuando aterricé. Había perdido varias llamadas y mensajes sin leer. A juzgar por la hora, probablemente era medianoche en casa. En el pasado, siempre se ponía ansioso cuando no podía localizarme. Solicité este viaje de negocios justo después de despedirme de Zoe, sin siquiera empacar. Así que sabía que no estaría en casa por un tiempo. Le respondí a Darryl, haciéndole saber que estaba de viaje de negocios. Su respuesta llegó instantáneamente, está bien. Vuelve pronto. Pero Vivian fue más rápida de lo que esperaba. Al día siguiente me envió una foto, un selfie en el espejo de nuestro baño. Envuelta en una toalla. La guardé rápidamente antes de que ella la borrara. Deja de malgastar tu energía. No voy a pedir el divorcio. Sería mejor que pusieras tu esfuerzo en Darryl. Para cuando el proyecto terminó, habían pasado más de 2 semanas. Mi vida estaba volviendo gradualmente a la normalidad. El día que volé de regreso, Darryl estuvo en el aeropuerto para recogerme. No nos habíamos visto en semanas, pero parecía como si un grueso muro se interpusiera entre nosotros. Él habló la mayor parte del camino, mientras yo respondía distraídamente. Centrada en mi teléfono, respondiendo mensajes de colegas. Mila. La voz de Darryl era vacilante. ¿Hay algo que te haya estado molestando últimamente? Estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó inesperadamente, y él accidentalmente activó el altavoz. En el espacio confinado del carro, la voz de Vivian se escuchó claramente. Arrastrando un poco las palabras mientras murmuraba el nombre de Darryl. Darryl. Estoy en el bar y creo que bebí demasiado. ¿Podrías venir a recogerme? Mi cabeza da vueltas, mis piernas están débiles, y alguien sigue mirándome. Cuando levanté la vista, encontré la expresión tensa de Darryl en el espejo retrovisor. Lo siento, yo. Empezó. Lo interrumpí encontrando su mirada calmadamente en el espejo. Mila. Ella es. Darryl intentó explicar. Lo sé. La hija de un amigo, respondí sin emoción. Abrí la puerta del coche y salí. De todas maneras, necesito pasar por la oficina. Ve a recogerla tú. Darryl regresó antes de lo que esperaba, justo cuando terminé de mover mis cosas del dorm. Itorio principal. A la habitación de invitados. Mila. La dejé y volví enseguida. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desconcertado. Me estoy mudando, respondí.
No he estado durmiendo bien últimamente. Deberíamos dormir separados por ahora. Me volví más ocupada con el trabajo, a menudo llegando a casa tarde. Darrell se quedaba esperando, manteniendo las luces encendidas hasta que yo regresaba. Cada vez que cruzaba la puerta, me preguntaba: ¿tienes hambre? ¿Quieres un tentempié nocturno? Negaba con la cabeza y me dirigía directamente a mi habitación sin charlar. Podía sentir la mirada de Darrell en mi espalda, confundido y un poco herido, pero no tenía ningún deseo de gastar más energía en él o en Vivian. Esto continuó hasta que asistimos a un banquete juntos. Me aferré a su brazo mezclándome con los invitados. Gracias a él, conocí a algunos clientes potenciales. Al presentarme decía: esta es mi esposa. La gente nos cumplimentaba, diciendo que éramos una gran pareja, y yo me inclinaba ligeramente en su hombro, sonriendo tímidamente. Parecen tan enamorados, comentó alguien. Yo solo sonreía. Después del banquete, tan pronto como entramos al coche, retiré mi mano del brazo de Darrell. Él se veía desconcertado con la mano congelada en el aire. Mila, murmuró, pero cuando vio mi expresión calmada e indiferente, se quedó en silencio. Me recosté contra la ventana del coche exhausta. ¿Por qué ya no te sientas en el asiento delantero?, preguntó él. Me masajeé las sienes, dando una respuesta evasiva: simplemente no tengo ganas. El resto del viaje a casa fue silencioso. Me cambié los zapatos y me dirigí a mi habitación. Mila. La voz de Darrell me detuvo. ¿Cómo está tu insomnio? ¿Ha mejorado algo? Sin mirar atrás respondí: no. De repente él agarró mi mano fuertemente, sus dedos temblaban. Mila. Su voz era un clamor desesperado. Por favor, dime. Dime que está mal. ¿Por qué empezaste a dormir en un cuarto separado tan pronto como volviste? ¿Por qué llegas cada vez más tarde a casa? ¿Por qué actúas cariñosa en público? Pero ni siquiera hablas conmigo en casa. ¿Por qué? Parece que ya no me amas. Suéltame. Hablé con calma, y él soltó su agarre. Mi muñeca ya estaba enrojecida y la froté para aliviar el dolor. ¿Hay algo que te gustaría admitir?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué?, respondió él confundido. Mantuve mi mirada por un largo momento. Por ejemplo, dije lentamente. Besar a alguien que amas en la primera nieve se supone que trae felicidad para siempre. El rostro de Darrell palideció, su postura se encogió mientras susurraba: ¿lo viste? Vivian había escogido el lugar más conspicuo. Era difícil no verlo, respondí, forzando una sonrisa que dolía más que las lágrimas. Darrell. Mi voz era suave, pero mis palabras cortaron profundo. Cuando estaba ebria esa noche y te dije que te había amado durante 10 años, me abrazaste y dijiste que también me amabas. Pero es ese el mismo sentimiento que tuviste cuando le dijiste a alguien en línea que amabas a Vivian hace 2 años. No es lo mismo, protestó. Habló rápidamente tratando de explicar. Yo solo sonreí y cerré la puerta de la habitación en su cara, sin dejar que terminara. Ya no necesitaba una respuesta. Daryl. Nunca mencioné el divorcio a Daryl. En su lugar, él me estaba tratando mejor y aferrándose a mí más que nunca. Preparaba el desayuno antes del trabajo. Me recogía después, me compraba flores, mis golosinas favoritas y todo tipo de regalos de lujo que pensaba que me gustarían. Mis colegas a veces bromeaban: Mila, ¿cuál es tu secreto para tener a un marido tan amoroso? Yo solo sonreía. A veces, cuando Vivian llamaba, él sutilmente le colgaba. Vivian apareció un día de la nada. Fue en el mismo café. Esta vez había perdido toda su calma, sin la arrogante desafiante que una vez tuvo hacia mí. ¿Qué hiciste? Vivian me miró fijamente, apretando su taza con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Tomé un pequeño sorbo de café y le sonreí. No hice nada. Todo lo que hice fue recordarle cuánto lo había amado alguna vez. Y luego me fui. ¿Por qué debería divorciarme de él para darles lo que ellos querían? ¿No sería mejor si él no pudiera tenerme y ella no pudiera tenerlo? Mila. Él no me ama, te ama a ti. A mí. Vivian perdió el control, gritándome, su voz fuerte pero sin convicción real. Ah, sí. Dejé mi café y me levanté. Entonces ve a convencer a Daryl de que se divorcie de mí. ¿Puedes hacer eso, Vivian?
Daryl me invitó a salir para una cita del día de San Valentín. Acepté eligiendo un restaurante que sería difícil de olvidar. Cuando Daryl llegó vi un destello de conejitos en su rostro, pero rápidamente lo cubrió. Dejó una caja de regalo. Vi. Esto hace un tiempo, ¿te queda bien? Gracias. La abrí y encontré un collar de diamantes rosa caro. Lo siento, he estado tan ocupado últimamente. No tuve tiempo de darte un regalo antes. Está bien. Daryl dio una sonrisa cálida, casi apologética. Solo tenerte aquí hoy es el mejor regalo. Sus palabras fueron interrumpidas por vino rojo salpicándolo. Su camisa blanca estaba manchada, gotas rojas caían de su cabello sobre la mesa, y yo toqué mi teléfono para comenzar a grabar, apuntando la cámara hacia ella. Daryl. La copa de vino de Vivian se rompió en el suelo. Su voz era aguda y desesperada. Estás pasando el día de San Valentín con ella. ¿Por qué no respondiste a mis mensajes? ¿Te has enamorado de ella? Dime, ¿es verdad? Daryl permaneció en silencio, levantándose para tomar una toalla de un camarero y limpiarse el vino de la cara. Curiosos espectadores nos rodeaban por todos lados. Me senté tranquilamente en mi asiento, observando este espectáculo. Lo siento. Ignorándola, Daryl se dirigió a mí. Mila, tuvimos un pequeño incidente. El personal del restaurante ya se había encargado de detener a Vivian. No te enojes. Lo compensaré. Mila. Los ojos de Vivian se volvieron repentinamente hacia mí. Tú planeaste esto. Lo hiciste a propósito. Quisiste que viniera aquí solo para ridiculizarme. Su ira creció mientras agarraba una botella de la mesa y me la lanzaba. En un instante alguien me protegió. El fuerte ruido del impacto fue inquietante. Daryl me había jalado hacia sus brazos. Podía escuchar su corazón latiendo cada vez más fuerte. Pero mi rostro permaneció inexpresivo. Vivian se quedó allí contenida, con las manos aún levantadas. Daryl se dio la vuelta y la abofeteó. Rápido y contundente. No he cambiado mi corazón. Vivian. Ella es mi esposa. Suspiros resonaron entre la multitud mientras alguien murmuraba, llamando a Vivian loca. Se atrevió a actuar frente a la esposa, sabiendo que solo era la amante. Vivian miró a Daryl, su rostro pálido, lágrimas corriendo. La escena finalmente terminó cuando el personal la escoltó fuera. Había perdido mi apetito y Daryl lucía un desastre. Así que nos fuimos. Mientras esperábamos afuera por un coche, Daryl se disculpó. Lo siento, Mila. Quería que tuviéramos una buena velada, pero terminó así. Si tienes tiempo, tal vez podríamos intentarlo de nuevo mañana. Estoy ocupada mañana. Lo interrumpí. El aire entre nosotros de repente se sintió pesado. Repetí un fragmento de la grabación. Cuando levanté la vista, encontré a Daryl observándome. La mancha oscura en su camisa aún se veía, y su cabello caía, proyectando sus profundos ojos alargados en sombras. Había un toque de rojo en la esquina de su ojo, su voz quebrándose al decir: ¿Por qué no estás enojada? Conocía a Daryl desde hace más de 20 años. Lo había seguido durante más de 10. Siempre había sido tranquilo, sereno y eternamente amable. Como un hermano mayor en el que podría confiar. Dio un paso más cerca, agarrándome la muñeca suavemente, casi con miedo de sostener demasiado fuerte. Se cernía sobre mí como una torre de cristal a punto de colapsar. Ella dijo que le enviaste la dirección. Mila. ¿Por qué no estás enojada? ¿Puedes culparme? Solo una vez. Grítame. Golpéame. Discute conmigo. Lo que quieras, te lo daré. Por favor. Apoyó su cabeza en mi hombro y sentí una ligera humedad. Por favor, Mila. Cualquier cosa, solo no me dejes. El viento del final del invierno aún era frío en mi rostro. Estaba envuelta en el aroma de su colonia de sándalo. Su abrazo era tan fuerte. Su aliento cálido bajaba por mi cuello. Pero mantuve mi postura rígida, sin moverme como un maniquí. Daryl se negó a soltarme. Sabía que estaba esperando que dijera algo. Pero me quedé en silencio. A la mañana siguiente Daryl actuó como si nada hubiera pasado, levantándose temprano para hacerme el desayuno. Yo tenía prisa y no lo comí.
Después de llegar al trabajo me envió desayuno a domicilio. Cuando mi colega entró en mi oficina, miró y dijo, Mila, ¿puedes terminar todo esto? Sonreí y le pregunté, ¿tienes hambre? ¿Quieres un poco? Sus ojos se iluminaron. Gracias, Mila. Al acercarse, notó una nota pegada a la caja. Darryl había dejado un mensaje recordándome que comiera bien. Justo cuando iba a decir algo, quité la nota y la tiré a un lado. Ella cerró la boca inmediatamente y comió en silencio. Darryl vino a recogerme después del trabajo. Como si no tuviera su propio empleo. Su auto estaba estacionado en la entrada, y mis compañeros de trabajo no podían ocultar su envidia, diciendo que tenía el esposo perfecto. Les dije adiós con la mano y me subí al asiento trasero. Darryl me entregó una bebida caliente. Escuché que tosías un poco ayer. Gracias. La tomé y la coloqué junto a la puerta del coche. Actuamos como si nada hubiera pasado, manteniendo una fachada cortés hasta que llegamos a casa. Cuando alcanzamos la puerta, Darryl no me siguió de inmediato. Solo cuando llegué al frente de los escalones él me alcanzó, llevando el termo que me había dado antes. Oh. Lo siento. Lo dejé junto a la puerta lateral y me olvidé de él. Darryl no respondió, simplemente se quedó allí al pie de los escalones, mirándome hacia arriba. Tenía la luz detrás, su rostro oculto en sombras, inentendible. Tras una larga pausa, finalmente habló. Mila. No has mencionado el divorcio porque todavía te importo, ¿verdad? Aparté mi mirada de su rostro, mirando al espacio vacío. Te equivocas. Respondí con una sonrisa. ¿Por qué tenía que presionarme? ¿Por qué obligarme a expresar que ya no lo amaba? ¿Por qué arrancar la máscara de la civilidad adulta, ocultando todos los lazos y enredos? El amor que una vez tuve por Darryl murió el día que leí esa publicación. Sin amor, el matrimonio o el divorcio eran meramente un cálculo de beneficios. Al final, sin interés en alguien más, permanecer casada con Darryl me ofrecía la mayor ventaja. Las conexiones, los recursos que Darryl podía proporcionar, eran las razones por las que me quedaba. Los hombres de negocios persiguen beneficios. Si el amor requiere sinceridad libre de cualquier interés. Entonces, una vez que el amor desaparece, todo lo que queda con Darryl es cálculo. Miré a Darryl y sonreí. Mi mirada no vaciló. Solo estoy poniendo las cosas en su mejor uso. ¿No lo entiendes? Darryl. Nuestro matrimonio perdió su amor. Hace mucho tiempo. Todo lo que queda es una apariencia de armonía ocultando cálculos extraños. Intentos arrepentidos de apaciguar. Una relación mantenida unida únicamente por el frío marco de la ley. Darryl retrocedió ligeramente tambaleándose. Pensé que se enojaría. Que perdería los estribos. Pero no lo hizo. En cambio, pareció tomar una profunda respiración, tragando con fuerza todas sus emociones. Su voz era suave. Era como el aleteo de las alas de una mariposa. Tan delicada que parecía poder romperse al más ligero toque. Está bien. Está bien. Mientras no menciones el divorcio. Por ahora, yo no lo haré. Sonreí. Despiadadamente rompiendo las alas de la mariposa. Pero si vuelvo a encontrar a alguien que me conmueva. No puedo decirlo con certeza. No. No puedes. La compostura de Darryl se quebró al instante. No puedes hacer esto. Te amo. No puedes amar a nadie más. Mila. No tenía interés en verlo perder el control. Abrí la puerta de entrada y entré. Darryl. No te vuelvas loco. El amor no es algo que puedas controlar. Pero no hay razón para seguir aferrándose después de ser herido. Los 10 años que pasé amando silenciosamente a Darryl fueron reales. Pero nadie lo sabe mejor que yo. Antes de amar a alguien más, necesitas amarte a ti mismo primero. Si realmente lo hubiera amado al punto de perder toda razón, no habría elegido mi futuro sin dudar cuando me fui al extranjero. El camino del amor es áspero, es fácil tropezar. Pero siempre tendré el valor de amar de nuevo y la determinación de no mirar atrás. Porque la persona que más amo es siempre a mí misma. Epílogo. Darryl, ardiendo con fiebre, llamó a Mila. Llamada tras llamada, lo único que escuchaba era un tono de ocupado. Lo siento, el número al que llamaste está ocupado.
Colgaba, llamaba de nuevo, colgaba, llamaba de nuevo. Simplemente no podía comunicarse. En su delirio febril, su teléfono se deslizó de su mano al suelo. Ni siquiera sabía si su última llamada había pasado. Cuando despertó estaba en el hospital. Darryl parpadeó ante las paredes blancas, aturdido por mucho tiempo. De repente alguien habló a su lado. «¿Estás despierto?» Era Mila. Extendió la mano, sintiendo su frente para ver si tenía fiebre. Luego le sirvió un vaso de agua. Por un momento Darryl pensó que estaba soñando. Hasta que sintió el toque frío en su frente. Intentó hablar, pero su garganta ardía. Tomando el agua de Mila, bebió y se sintió un poco mejor. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a Mila. En casa los dos eran como extraños compartiendo un apartamento. Incluso cuando la actitud de Mila era amable, sabía que era solo la cortesía que uno extiende a un conocido. Mila habló rápidamente, queriendo preguntar si había recibido sus llamadas. Si lo había traído al hospital. Si había estado a su lado por mucho tiempo. Pero antes de que pudiera terminar, Mila interrumpió. ¿Tienes hambre? ¿Qué te gustaría comer? Sopa de costilla de cerdo. Dijo. A propósito. Cuando Mila estaba enferma. Siempre le hacía sopa de costilla de cerdo. Finalmente. Mila insistió en aprender a hacerlo ella misma, diciendo que cuando le enfermara, ella podría cuidar de él a su vez. Finalmente cedió y le enseñó. Lo mencionó ahora, esperando despertar algo en ella. Pero Mila no dejó de mirar la pantalla de su teléfono, solo asintió. Hice el pedido. Debería llegar pronto. Darryl se congeló por un momento. Tenía la esperanza. La esperanza de que ella lo hiciera para él. Mila se levantó. Si necesitas algo, solo presiona el botón de llamada. La comida llegará en breve. Darryl la miró momentáneamente perdido. ¿A dónde vas? Tengo una reunión por la tarde. Así que me voy. Con una leve inclinación de cabeza. Mila caminó hacia la puerta. Darryl quiso llamarla. La fiebre persistente nublaba su mente. Extendió la mano y atrapó el dobladillo de la camisa de Mila. Mila lo miró. ¿Podrías quedarte conmigo? Sabía que había dicho algo incorrecto porque la expresión de Mila cambió instantáneamente. Pero mantuvo la compostura. Lo siento, la reunión es importante. ¿Qué reunión podría ser más importante que una persona enferma? Quería preguntarle. Quería decirle, tú no solías ser así. Quería recordarle que ella una vez prometió cuidarlo bien. Incluso quería decir, dijiste, que me amabas. Pero no pudo decir una palabra. Los últimos restos de su razón le recordaron que él era el culpable de arruinarlo todo. Soltó su camisa. Lo siento. Entonces vete. Al principio, Darryl pensaba que estaba bien. Mientras no se divorciaran. Mientras todavía estuvieran casados, todavía tenía tiempo para recuperar a Mila. Después de todo, ella solía amarlo tan profundamente. Pero más tarde, se dio cuenta de que estaba equivocado. Mila no aceptó sus intentos de reconciliación. En público seguían actuando como una pareja amorosa. Pero a puertas cerradas eran compañeros de casa educados. Mila nunca comía el desayuno que Darryl preparaba. Cuando él le daba regalos, ella ocasionalmente correspondía, pero sus regalos de vuelta parecían escogidos apresuradamente, carentes de pensamiento. Él pensaba que estaba bien, que algún día la conquistaría. Pero cuanto más lo intentaba, más fría se volvía ella. Regresar de una fiesta o de la casa de sus padres siempre era lo más difícil para Darryl. Entonces el contraste era más fuerte. La sonrisa que acababa de adornar su rostro desaparecía. Cuando ella soltaba su mano, el calor que permanecía en su brazo se desvanecía. Él había discutido. Antes. Se había derrumbado innumerables veces. Había dejado que Mila lo maldijera, había agarrado su mano. Horneando, incluso abofeteándose a sí mismo. La había mirado con los ojos enrojecidos, suplicándole que lo odiara. Pero Mila simplemente soltaba su mano, suspirando suavemente. No hagas un escándalo. Su mirada era tranquila. Y él se sentía como un preso expuesto. Desde principio a fin, él había sido el que armaba un escándalo. Fue entonces cuando entendió.
El remordimiento y la angustia no significaban nada. Mila nunca daría marcha atrás. Así que seguía diciéndose a sí mismo, mientras Mila no se divorciara de él, sería suficiente. Incluso si solo lo estaba usando, incluso si solo calculaba en su contra, incluso si no había amor. Eso estaría bien. Mientras ella estuviera dispuesta a quedarse a su lado, a seguir siendo su esposa y nombre. Era suficiente. Pero esa promesa de ella flotaba sobre él como una espada, siempre amenazando con caer. Nunca sabía cuándo caería. Y estaba constantemente atormentado por el miedo de ese momento. Lo que no podía soportar, lo que más temía, era la idea de que ella amara a alguien más. Darrell se quedó en el hospital por 2 días. Mila no vino el segundo día. Cuando finalmente regresó a casa, no había rastro de Mila. Le envió un mensaje. Y horas después recibió una respuesta, diciendo que estaba en un viaje de negocios. La última vez que habían hablado había sido hace medio mes. Darrell había preguntado si estaba libre, tenía 2 boletos para un musical de un amigo. No disfruto los musicales, lo siento. Se quedó mirando ese mensaje por un largo tiempo. Solía ir con él. Después caminaban juntos de vuelta, la mano de Mila sobre su brazo. Sus pasos ligeros. Darrell la miraba y sonreía. Hoy fue genial. No era el musical lo que la hacía feliz. Era estar juntos. Darrell dudó, escribiendo y borrando su mensaje en el chat durante un rato, y finalmente lo envió. Estoy fuera del hospital. Después de un momento lo retractó y lo reemplazó por buen viaje. No hubo respuesta. Darrell suspiró y dejó su teléfono. La ciudad zumbaba por la noche, las luces brillando desde cada hogar. La gente volvía del trabajo. El olor a comida flotando en el aire, acompañado por la risa de las familias. Darrell no encendió las luces. Se sentó solo en la oscuridad. De repente sintió el vacío de su hogar. Nunca lo había notado antes. Cuando Mila no estaba ocupada, le gustaba acurrucarse en el sofá para ver anime. Parecía un hábito que había adquirido cuando ella se quedaba en su casa anteriormente. Después de que Mila regresó de estudiar en el extranjero, una vez sintió que había madurado, que de alguna manera estaba desconocida para él. Pero pronto se dio cuenta de que no había cambiado en absoluto. Todavía le encantaba ver anime. Todavía lo llamaba hermano, reía a carcajadas cuando estaba feliz, y podía alegrarse fácilmente. Cuando estaba triste. En verdad, Darrell estaba contento. En la oficina, Mila era astuta y capaz. Todos alababan su independencia. Pero solo él lo sabía. Su pequeña aún podía ser juguetona. Mirar anime infantil y reír y llorar por los personajes. Solo él lo sabía. Solía sentir una inmensa satisfacción. Solo él conocía este lado de Mila. La noche que Mila regresó de su viaje de negocios, ella no le había dicho su hora de llegada. Fue por casualidad que Darrell se topó con ella abajo. La vio enfrentada cara a cara con otro hombre. Los dos estaban charlando y Mila tenía una expresión que no había visto en años, viva y radiante. El hombre con una mirada típicamente indiferente. Parecía suavizarse en presencia de Mila, su mirada sutilmente gentil. Aunque no estaban parados cerca, había una armonía natural entre ellos, un sentido de exclusividad que ningún extranjero podría invadir. Darrell de repente sintió una oleada de ira. Una punzada de amargura que no podía identificar llenaba su pecho. Incluso le daban ganas de correr y golpear al hombre en la cara. Pero sabía que eso haría enojar a Mila. Quería caminar hacia ella, rodear su hombro con su brazo. Y declarar, gracias por traer a mi esposa de vuelta. Pero sus pies estaban pegados a el suelo. Incapaz de moverse. Más allá de la ira, una ola de pánico lo golpeó aún más fuerte. La espada colgaba de un hilo. Podría ser él. Ese hombre. Podría ser él. Mila se despidió. Y se giró para caminar en su dirección. Antes de que su mente pudiera reaccionar, el cuerpo de Darrell ya se había movido. De camino a casa. Cuando Mila abrió la puerta, él la estaba esperando con una cara pálida y forzó una sonrisa. Él decidió evitar la confrontación. Mientras Mila estaba en la ducha, revisó su historial de chats. Sabía que era despreciable, pero no pudo evitarlo. Simplemente no podía aceptarlo. No podía aceptar la idea de que Mila amara a otra persona.
El teléfono de Mila seguía teniendo el mismo patrón de contraseña de antes. No había cambiado y lo desbloqueó fácilmente. En la parte superior estaba su amiga, Lucy. Abrió el chat. Y lo hojeó. Lucy. Rápido, divórciate, por favor. Tengo ganas de apuñalar a tu esposo 2 veces. Solo de mirarlo. Mila respondió con un emoji de risa. ¿Qué tipo te gusta? Te presentaré a alguien. Lars no está mal, ¿sabes? Le has gustado durante un tiempo ya. Mila respondió con otro emoji. Darrell salió del chat y encontró la cuenta de Lars. La nota de Mila era sencilla, solo Lars, sin nada que sugiriera intimidad. Abrió el chat y el mensaje más reciente era de Mila. Gracias por llevarme. Lars respondió cortésmente. No es molestia. El sonido del agua corriendo en el baño continuaba. Darrell descendía furioso a través de sus mensajes. Habían estado chateando con frecuencia. Principalmente sobre trabajo, con ocasionales muestras de preocupación contenida. Ambos habían sido cuidadosos. De mantenerse dentro de los límites, nadie cruzó la línea. En su estado aturdido, un nuevo mensaje de Lars apareció. En la pantalla. Logré conseguir 2 entradas para la exposición de 20. Darrell conocía 20 también. Era él. Anime favorito de Mila. Ya podía adivinar lo que Lars diría a continuación. Impulsado por la ira, casi quería. Para responder, no, no puedes. Pero el siguiente mensaje apareció. Y no era vamos juntos. En su lugar, decía, siéntete libre de ir con un amigo. Darrell se quedó inmóvil. Hubiera preferido que su conversación hubiera estado llena de palabras coquetas y sugestivas. O si Lars, sabiendo que ella estaba casada, hubiera aún así invitado, cruzando deliberadamente la línea. O incluso si Mila, en un arrebato de resentimiento, hubiera decidido engañarlo para vengarse de él. Así al menos estarían a mano, y él no le reprocharía sus fallos. Siempre y cuando pudieran volver a como estaban las cosas antes. Pero cuanto más mantenían la distancia, más feo se sentía. Cuanto más se mostraban respetuosos, más se veía a sí mismo como despreciable. Mira, pensó, solo él había hecho algo malo. Solo él era el vergonzoso. Quizás Mila se dio cuenta de que él había mirado su teléfono, pero no lo confrontó. Darrell pasaba cada día con temor. La sensación de que la estaba perdiendo crecía. Cada vez más fuerte, y no podía hacer nada para detenerlo. No importaba cuán amable fuera con Mila, era como arrojar una piedra al mar, sin obtener respuesta alguna. En una tarde soleada y brillante, Mila mencionó el divorcio. Vino con los papeles del divorcio, sentándose frente a él, sonriendo con calma. Divorciémonos. Finalmente había caído. En ese momento, la espada que colgaba sobre su cabeza cayó, cortándolo de arriba a abajo. Su corazón, ahora en la mitad izquierda de su cuerpo, latía cada vez más lento. Y la sangre corría por todos lados. Era como si realmente estuviera experimentando el dolor de un infarto. De la muerte. Incluso respirar se volvió difícil. Es él. Le tomó un tiempo recuperar la voz. Pero sonaba aguda, diferente a la suya. ¿Quién? Lars. ¿Te enamoraste de él? ¿Es eso? Ah. Mila se sorprendió brevemente, luego sacudió la cabeza. No, no me enamoré de él. Solo quería darle una oportunidad. Mila sonrió. Para darme una oportunidad a mí misma, y a él también. Después de todo. Ella lo miró, su sonrisa se profundizó. Antes de comenzar una nueva relación. ¿No es necesario cerrar la antigua por completo? Darryl sintió como si algo le hubiera agarrado la garganta. Quería romper el acuerdo de divorcio. Frente a él en pedazos. Pero después de un largo tiempo simplemente dijo. Entiendo. Firmaré los papeles de divorcio después de revisarlos. Mila se sorprendió momentáneamente, luego sonrió. ¿Satisfecha? Bien, te esperaré. Él quería aferrarse a ella. Pero temía que ella se molestara. Así sea. Al menos al final le dejaría salir con cierta gracia. Darryl hizo algunos ajustes al acuerdo de divorcio, dando la mayor parte de los bienes a Mila. Ella lo llamó para preguntar. ¿Es una compensación? La persona del otro lado se rió sin decir nada.
Eso solo era una excusa. Solo quería dejarle una buena impresión en su despedida final. Aunque las cosas ya se habían desmoronado entre ellos. El día que recogieron los certificados de divorcio. Mila llegó sola y se fue sola también. Cuando Daryl estaba en la puerta, preguntó: ¿Te llevo? Mila negó con la cabeza y dijo con calma: caminaré. Lucy está esperando por mí. Daryl vio cómo su silueta se hacía más pequeña a medida que se alejaba. Hasta que desapareció de su vista. Era un día perfectamente agradable. Pero él se sentía terrible. Completamente. Terrible. Había querido hacerle una pregunta. ¿Alguna vez me ha resentido? Pero en verdad, no había necesidad de preguntar. A ella no le importaría. Quizás nunca desperdiciaría su tiempo en algo tan inútil. Como el año en que le llevó fruta a la casa de Mila. Solo para escuchar a su madre preguntar: ¿Has tomado una decisión? ¿Realmente te irás al extranjero? ¿Qué pasa con la persona que te gusta? ¿Estás dispuesta a dejarlo?